Dios los bendiga a todos. Este día quiero hablar de un tema. Quiero titularlo ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se ofende a Dios con el pecado? ¿Por qué se ofende a Dios, verdad, con el pecado? Entonces, para saber la raíz del pecado tenemos que ir hasta donde empezó todo, ¿verdad? Que es aquí en el Génesis capítulo 2, va a ser el versículo 15. Fíjate que Dios, ¿verdad?, nos creó, hizo la creación y fíjate el mandato que Dios le da. Dios, o sea, le dijo a Adán, mira, come de todo lo que hay. Todo lo que existe es tuyo, es para ti. Pero te doy un mandato. El mandato que le dio fue este. Dice, versículo 15. Yahvé, Dios, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, fíjate bien, Dios nos pone a nosotros en el mundo para cultivar y para cuidar este mundo, ¿verdad? Entonces, para eso existimos. Pero también nos dice algo. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Fíjate bien, un mandamiento. O sea, el Dios Todopoderoso, el que nos da todo, nos da un mandamiento. Vamos a ver qué mandamiento es. Dice, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Entonces, fíjate cómo trabaja el pecado. El pecado, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es una desobediencia a un mandato de Dios. Pero ¿por qué es tan grave? O sea, ¿por qué es tan grave? Bueno, vamos a seguir leyendo para ver qué pasó, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir aquí, mira, al capítulo 3. Aquí ya existía la mujer, ¿verdad? Ya le estaba ayudando al hombre, ¿verdad? En lo que Dios le había mandado. Y mira lo que tiene aquí desde el versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces Dios les había dado un mandato a que no comieran. Y mira lo que dice aquí. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Fíjate la mentira. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice de que ha sido un mentiroso desde el principio, dice, de la creación. O sea, desde que existe ha sido un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios no les dijo así. Fíjate que, mira, aquí en el capítulo 8, versículo 44, Dios les dice a los, ¿cómo se llama? A los judíos, que ellos son hijos del diablo, porque mira, dice, ustedes tienen por padre al diablo, dice, y quieren realizar los malos deseos de su padre, que ha sido un homicida desde el principio. ¿Por qué fue un homicida? Porque engañó con mentiras. O sea, no la mató, pero la engañó. Y a través de la mentira que le dijo a Eva, hizo que pecara. O sea, que hizo que rompiera el mandato que les había dado Dios. Pero fíjate que lo que yo quiero que entiendas es esto, mira. Que cuando Dios te da una orden, tú tienes que obedecerla. O sea, el que te la ha dado no es cualquier hombre, no es cualquier persona, no es un ángel, no, es Dios. O sea, el creador de todo, el que lo ha hecho todo. Él es el que te da una orden. Por lo tanto, tú tienes que cumplirla aunque sea muy pequeña. Fíjate que si tú te pones a pensar, tú dirías, pero si solo es un árbol, o sea, solo me voy a comer, no es que vaya a matar a alguien, no le estoy robando a nadie. No, pero es la desobediencia. O sea, Dios no juzga el tamaño de lo que tú vas a hacer, sino que juzga la desobediencia que le haces a Él, que te lo ha dado todo, que te ha dado vida,
que te dio, creó el aire para que respiraras, creó un árbol de frutas para que comieras, creó los animales para que te alimentaran, ¿verdad? Una vaca, una cabra, gallinas, para que te alimentaran. Te dio el mar para que te fueras a distraer, para que vieras eso, para que te fueras a bañar, para que te fueras a divertir. Te dio el agua dulce para que tomaras. Te dio las montañas para que también fueras y vieras las maravillas del Señor, las cascadas de los ríos. O sea, todo esto grande te lo dio Él. Y si solamente existieras tú y no hubiera nadie más, como en aquel entonces que solo estaba Adán, todo lo que estaba allí era para Él. No había nada más. No había nadie más. Entonces, por lo tanto, todo lo que Dios había hecho era para Él. Era un regalo que Dios le estaba dando a Él. Porque Dios no necesita un árbol, Dios no necesita animales, Dios no necesita agua, no necesita lluvia, Dios no necesita nada. Él es omnipotente, Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, a Él, ¿tú crees que le importa una gallina? ¿Tú crees que le importa? No. Pero Él dijo, mis hijos, para que vean los animalitos que yo puedo crear, pues se los voy a hacer para ellos. O sea, todo es para nosotros. Entonces, imagínate un Padre tan bueno, un Dios todopoderoso tan bueno que crea todo eso para nosotros y Él nos dice, miren, no desobedezcan esto porque no quiero que lo hagan. Simplemente es así. O sea, tú no tienes que decirle, pero ¿y por qué, Señor? ¿Pero y por qué eso no? No, no, no. Adán nunca le dijo, si te fijas, Adán nunca le preguntó, Señor, pero ¿y eso por qué no? Sino que simplemente escuchó Adán. Y Adán le dijo a Eva, ¿verdad? Mira, podemos comer de todos los árboles, pero menos de ese no. Entonces, la serpiente, cuando dice aquí serpiente, se refiere a que habla con la boca, o sea, envenena, mata con la boca, como una persona una persona que sea mentirosa, una persona que sea chismosa, que le gusta mucho el chisme, andar hablando de los demás. Ok, esa persona se convierte en una serpiente. Entonces Dios al demonio, ¿verdad? Lo llama serpiente, pero en realidad no es una serpiente así de como las que nosotros vemos, sino que era que estaba hablando con la boca, estaba matando, como cuando una serpiente venenosa te muerde con la boca, te envenena y te mata. Entonces a eso se refiere esto, de que la serpiente le llama serpiente porque con la boca mató a Eva, o sea, la engañó. Entonces, mira lo que le dice el demonio. ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente intentaba engañar a Eva al principio, ¿verdad? El error que cometió Eva fue que se puso a hablar con la serpiente. O sea, tú no te puedes poner a hablar con el demonio porque el demonio te va a convencer. O sea, el ser humano no tiene más poder que el demonio. El demonio es muy persuasivo, es muy seductivo en las cosas. Si, por ejemplo, por eso es que la tentación, hasta ese entonces, Eva no había pecado. Hasta ese entonces Eva no había pecado. Eva pecó cuando se puso a hablar con la serpiente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira. Este es un borrador, ¿verdad? Esto es un borrador. Este borrador, imagínate que es mío. Pero si yo lo dejo en una mesa o algo así, y tú lo ves, y tú imagínate que tal vez tú necesitas un borrador, y tú dices, y de pronto escuchas una voz que te dice, mira, un borrador, alguien lo dejó ahí, agárralo, tú necesitas uno. Ok, ese es el diablo que te está diciendo que hagas una acción que va en contra de lo que a Dios le parece. ¿Por qué? Porque ese borrador, aunque está allí, le pertenece a alguien, no desapareció. Entonces, esa es la tentación. Cuando tú recibes esa voz que te dice, mira, necesitas eso, ¿te acuerdas? No tienes borrador para ti, para tus clases. Entonces, esa es la tentación. Y entonces tú dices, no, pero eso le pertenece a alguien, ahí lo tengo que dejar. Y tú te vas, lo dejas, esa tentación tú la cortaste desde el principio.
O sea, no te pusiste a hablar con el demonio. Pero en el momento en que tú dices, sí, ahí está ese borrador y yo necesito uno. Ah, sí, pues no sé de quién sea, quién sabe si lo necesitarán, quién sabe si lo van a ocupar, quién sabe si van a regresar a traerlo, a lo mejor ni lo van a venir a traer. Y yo necesito uno, mejor me lo voy a llevar yo. Desde ese momento tú ya estás hablando con la serpiente. Y eso le pasó a Eva. Entonces, el pecado no es que tú escuches a la serpiente hablar. No, ese no es el pecado. El pecado es que tú te pongas a hablar con la serpiente, a discutir con ella, porque te va a terminar convenciendo. Lo mismo que hizo Eva. Eva le dijo, no, no, ¿cómo te pones a creer si el Señor nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero no podemos comer de ese árbol? Entonces, ella se puso a hablar con la serpiente, ¿verdad? Como por ejemplo, necesito eso, pero necesito el borrador, pero no sé si lo vayan a venir a traer. Mientras que si tú recibes la tentación que escuchas y que te está diciendo, mira, mira, ahí está un borrador, mira, ahí está un lápiz, mira, ahí está un cuaderno, mira, ahí hay $100 en esa mesa, mira, ahí hay $10 en esa mesa. Entonces, cuando tú recibes esa tentación y tú dices, no, eso le pertenece a alguien, alguien lo tiene que venir a traer, a alguien le pertenece, tú te vas, tú le aplastaste la cabeza a la serpiente. O sea, tú le dijiste, no, no te voy a escuchar. Eso no me pertenece a mí. Entonces, en ese momento, la tentación no ha hecho efecto en ti. Tú venciste al diablo, venciste la tentación en ese momento. Pero desde el momento en que tú te pones a estar pensando, como te lo expliqué, a estar diciendo, oh, a lo mejor ya no lo van a regresar y alguien más se lo va a llevar, mejor me lo llevo yo, caíste en tentación, caíste en pecado. ¿Por qué? Porque te pusiste a discutir, a hablar con el demonio, a escucharlo. Y eso le pasó a Eva. Dice a Eva le dijo, ¿verdad? Que dice, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Eva le estaba diciendo a la serpiente, le estaba diciendo de que no era así, de que el problema era que de ese árbol no tenían que comer. Entonces mira lo que le dice la serpiente. O sea, como ya estaba hablando, ya habían agarrado confianza, ya estaban hablando, le dijo la serpiente, le dijo, no es cierto que morirán. O sea, la serpiente le dijo, no, no, mira, llévate el borrador, si ni lo van a venir a traer, llévatelo tranquilo para tu casa. Y mira lo que dice aquí, morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el demonio le estaba metiendo de que, imagínate que te dice, mira, llévatelo, acuérdate que tienes que hacer un proyecto grande. O sea, necesitas ese borrador para borrar ahí cuando te equivoques. ¿Qué tal si te equivocas y no tienes borrador? Entonces, sí entiendes, es una persuasión. Lo que te hace el demonio es te convence. O sea, por eso es que cuando la tentación te llega, eso no es pecado. Que seamos tentados, si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿verdad? Ya en el capítulo 4 según San Mateo, del 1 en adelante, Él fue tentado también, mas sin embargo no cayó en la tentación. Caer en la tentación es que yo agarro primeramente me pongo a escuchar al diablo y luego de eso lo agarro y me lo llevo. Eso es el pecado. El pecado no es que el demonio te diga, mira, ahí está algo que necesitas, sino que el pecado está en que digas tú, sí lo necesito, lo voy a agarrar. Ese es el pecado, desobediencia. Entonces dice que el demonio le dijo así, mira, agárralo, no hay problema, cómetelo, mira, te vas a conocer y vas a ser como Dios. Entonces dice que la mujer le gustó, dice, ese árbol que atraía la vista y que era excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces fíjate bien, cuando tú pecas, fíjate bien cómo trabaja el demonio. Cuando digamos que hay una familia, imagínate una familia de 6 personas, el papá, la mamá, los 2 y los 4 hijos. Entonces, el demonio para entrar en esa familia, imagínate una familia católica, muy católica, o sea, religiosos que van a la iglesia, se confiesan, comulgan, sus hijos también participan en la iglesia. Imagínate una familia así y el demonio no puede entrar. ¿Por qué? Porque Dios los tiene cercados. ¿Por qué? Porque están cerca. Entonces el demonio no puede atacar
esa familia, mas sin embargo los va a tentar, los va a tentar. Va a tentar a uno por uno, al papá, a la mamá, a los hijos. Y cuando llegue a caer, cuando llegue a agarrar a uno de esos 6, todos los demás van a empezar a caer uno por uno. ¿Por qué? Porque el pecado, Dios nos da un mandamiento y al momento que se rompe todo. Entonces, si tú no le pones un paro a eso, te va a convencer a ti. Entonces, imagínate que un hijo se haga malvado, se haga, qué sé yo, drogadicto. Ese hijo va a hablar con el otro hijo y va a traer a sus amigos, y ese otro hijo tuyo se va a volver también drogadicto igual que a su hijo. Entonces el demonio ocupa a uno de la familia para llevar el pecado a los demás. Entonces ese es el pecado que nos mata, la desobediencia al mandamiento de Dios. Y fíjate que es bien curioso, porque muchas veces nosotros creemos que para condenarnos, para que Dios nos expulse del cielo, mira, ok, bueno, entonces, fíjate bien, sigamos leyendo, mira, dice, entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea que vieron que se dieron cuenta que habían pecado. Dice, o sea, como cuando tú dices, agarré esto y llegas a tu casa y de pronto dices, ¿para qué lo agarré? No lo hubiera dejado allí, no era mío. Ay, hombre. Entonces sientes como ese remordimiento por lo que hiciste. ¿Sí me entiendes? Así mismo ellos sintieron ese remordimiento, que habían pecado, se acordaron y dijeron, el Señor nos dijo que no comiéramos de ese árbol, nosotros ya comimos. Entonces dice de que se dieron cuenta de su pecado. Y mira lo que dice aquí el Señor. Y dice de que el Señor llegó, ¿verdad? Como siempre, algo muy lindo que es bonito de meditar es que a Dios le gusta andar con nosotros siempre y cuando no andemos en pecado. Él le encanta estar con nosotros. Y dice de que llegaba al jardín del Edén a hablar andar con Adán, con Eva. Dice, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. O sea, de que se dio cuenta de que había pecado, de que le había faltado al Señor. Y le dice Dios, dice Yahvé Dios, replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Entonces Dios sabía cuál era fíjate bien, Dios sabía que había un mandamiento que les había dado. Les dijo, todo lo demás, háganlo. Todo lo demás es de ustedes. Solo les doy un mandamiento. Y el ser humano, como siempre, va a quebrar ese mandamiento. O sea, es uno les había dado. Imagínate. Ahora nosotros en el mundo tenemos muchísimas cosas, mandamientos que Dios nos da. Y mira el castigo que les pone a ellos por ese mandamiento. Por uno, no por, te imaginas, nosotros tenemos cantidad de mandamientos que quebramos, mas sin embargo ellos quebraron uno solo, y mira el castigo que Dios les da. Dice el hombre, la mujer dice, el hombre le respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces ni uno ni otro, ¿verdad? Ni uno ni otro se querían aceptar, pues y es cierto, así nos pasa cuando en veces pecamos, no queremos aceptar como seres humanos que somos, no queremos aceptar el pecado, no queremos aceptar que nos hemos equivocado, ¿verdad? Y decimos, no, pero no, eso está bien, o sea, no, y además no fue ni culpa mía. Yo solamente, sí nos robamos el borrador, pero yo solamente le dije, estaba viendo nada más a ver si venía alguien, así que el que se lo robó fue aquel. No, tú también eres cómplice, tú también eres un ladrón, eres parte del pecado. Entonces mira lo que dice aquí. Entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti
y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y sabemos que la descendencia de la mujer es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces, Jesucristo es la descendencia de la mujer. Por eso es que nosotros somos hijos de la Virgen Santísima, de la Virgen María, ¿verdad? Porque somos hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, pasamos a ser hijos de mamita María. Entonces dice, entonces esto en el versículo 15 del capítulo 3, esto es una profecía. Y dice, ella dice, te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Entonces, verdad, Dios castigó a la mujer que iba a tener hijos, pero con dolor, ¿verdad? Que le iba a doler cuando tuviera hijos. Ese fue el castigo de ella desde un principio. Ahora te darás cuenta por qué tú sientes ese dolor. Es por el pecado. Él dice, al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pidas las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. Entonces dio 3 castigos. El primer castigo era para la serpiente. Fíjate bien, ¿cuál es el pecado, el primer pecado que cometemos? Entendiendo todo esto, el primer pecado que cometemos se llama la desobediencia. Después de la desobediencia viene el acto. Como por ejemplo, la desobediencia es que si alguien deja esto en una mesa y yo lo agarro sin que me lo regalen, yo estoy robando. Entonces, la desobediencia no es que yo lo agarre, la desobediencia es que yo pensé en agarrar esto que no es mío. Desde ese momento yo ya estoy pecando. El pecado no está en la acción, el pecado está en el pensamiento, en el deseo que sientes de ir a agarrar algo que no es tuyo. Porque así viene la tentación. La tentación viene a través del deseo, a través del pensamiento. Porque antes de ir a hacer la acción, antes de ir a matar a alguien, tú piensas en matarlo. Entonces, antes de irlo a matar, tú ya eres un asesino ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ya desobedeciste. Ya estás pensando en hacer el mal. Antes de ir a cometer adulterio, tú ya cometiste adulterio en tu corazón, solamente pensando en esa mujer con la que quieres estar. Antes de mentir, tú ya pensaste la mentira que vas a decir. Entonces, la desobediencia al mandamiento, Dios te dice, no mientas, y tú mientes. O sea, la desobediencia a ese mandamiento, ese es el primer pecado que cometemos, la desobediencia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice que Él era obediente y fue obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él nunca le dijo al Padre, no, Padre, yo no voy a hacer eso. Sino que Él todo el tiempo obedeció, todo el tiempo se acomodó a lo que el Padre Celestial le decía. Entonces, el primer castigo que Dios le dio por haberse, imaginémonos una fruta, porque dice que era una fruta. Se habla de una manzana, pero aquí en la Biblia nunca, eso es algo que el ser humano le agrega. Nunca menciona manzana, así que no busques que diga manzana, dice fruto, pero no dice manzana. Entonces la gente ha inventado una manzana, pero hablemos de la manzana. Entonces, por comerse una manzana, imagínate, fíjate, ponte a pensar esto, mira. Aquí, esto es lo que yo te digo, la gravedad del pecado. O sea, muchas veces creemos nosotros que el pecado no es nada, que el pecado no es mucho daño el que se hace, pero es muchísimo daño. Porque mira, por esa manzana que se comió Adán y Eva, los dos, por esa manzana, por ese desobedecimiento que hicieron, fueron expulsados del cielo. Fueron del paraíso, del paraíso del Edén. Fueron echados fuera, imagínate, por haberse comido una manzana. Ahora yo te pregunto, haz un examen de conciencia y
ponte a pensar cuántos pecados tienes y de gravedad. O sea, esto era grave por el desobedecimiento, no por la acción, porque comerse una manzana que esté en un árbol no es tanto el pecado, sino el pecado era desobedecer la orden que Dios les había dado, que no tenían que hacerlo, que no tenían que comer de ese árbol. Entonces, ponte a pensar, por eso es que es bueno que reflexiones y que veas la magnitud del pecado. Ese desobedecimiento, comerse una fruta, comerse una manzana, ¿verdad? Te digo, no dice que aquí que es manzana. No, aquí en la Biblia no dice que es manzana. Pero imagínate que haya sido una manzana, por comerse esa manzana, perdieron el cielo, perdieron el paraíso. Fueron expulsados del paraíso por una manzana. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas manzanas te has comido tú? ¿Verdad? ¿Cuántas manzanas me he comido yo? O sea, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que entendamos lo que es la gravedad del pecado y que el pecado es serio y que para Él, para Dios, el pecado es algo muy serio. Cuando tú desobedeces, cuando tú pecas en contra de Él, es algo tremendo, es algo serio. No es algo de que, sí, bueno, ya pequé y ya se olvidó todo. No, no, no. Tú tienes que pagar. Porque imagínate que si solo era una manzana, ¿tú crees que no era para que Dios dijera, solo es una manzanita? Total, Adán y Eva pues no han matado a nadie, no han hecho nada malo, pues, o sea, solo es un pecado el que han cometido. Eso es en el pensamiento humano, pero ante la ley de Dios no es así. Y no es porque Dios sea malo, sino que es porque Dios, imagínate, Dios te da el aire, Dios te crea el sol para que te esté saliendo y todos los días lo hace salir a la misma hora, la luna, te da la noche para que descanses, el día para que trabajes, te da los árboles, te da la tierra para que siembres y saques la cosecha, te da el mar que tiene peces para que vayas, agarres y comas de todo tipo de peces, te da la tierra para que tengas animales también. Imagínate todo lo que te da Dios, o sea, toda su bondad, imagínate todas sus maravillas, montañas, parques y lagos y todo esto, agüita para que estemos tomando. Hace hasta en los desiertos, hasta ahí hacen nacer agua Él para que la gente que vive en los desiertos tengan agüita para tomar. Eso no es por arte de magia, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que eso no nace ahí porque simplemente, como dicen los ateos, ahí pasaba un manto acuífero. No es que pase un manto acuífero, sino que Dios sabía de que sus hijos iban a vivir en el desierto y que iban a ocupar agua, iban a necesitar agua. Y Él en su gran amor dice, bueno, que pase un rillito por ahí para que les dé agüita a ellos también. Dios nos ama, ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Él nos tiene. Por lo tanto, si Él nos da un mandamiento, hay que cumplirlo. O Él espera por lo menos que lo cumplamos, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar todo lo bueno que Él hace, sería como para que todos dijéramos, es cierto, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me da el sol, me da el agua, me da la comida, me da todo esto, me permite que yo abra los ojos al día siguiente. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, lo único que Dios espera de nosotros es que nosotros recapacitemos y seamos los buenos hijos que Él quiere que sea, los hijos obedientes, ¿verdad? Que veamos lo que Él nos prohíbe a través de su palabra para que nosotros seamos mejores, para que nosotros seamos los verdaderos discípulos que Él quiere, los verdaderos hijos que Él quiere. Entonces, el pecado te trae castigos. Eso es lo que yo te quiero que sepas. Y no importa qué pecado sea, no importa que sea grande, no importa que sea pequeño, tú no necesitas ir a matar a alguien para pecar, para que sea un pecado grandísimo. No necesitas matar a alguien. Con una fruta que Dios te diga, no te la comas y te la comiste, ya pecaste y ya eres expulsado del paraíso, ya eres sacado del paraíso. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendas, ¿verdad? De que el pecado es algo grave. O sea, el pecado, por eso es que los santos han llegado a comprender esto, de que no importa que sea una manzana la que te vas a comer, pero si esa manzana no es tuya, te la robaste y por hacer maldad, por desobedecer a Dios, te espera un juicio. Y los santos entendieron todas estas cosas. Por eso es que ellos son santos, por eso es que ahora ellos están en el cielo, porque ellos lograron a comprender que el tamaño del pecado
que se comete contra Dios cuando desobedeces es algo grande cuando Él te da todo, cuando Él te da el mundo, cuando Él te da el universo, todos los planetas, todo lo que existe, lo hizo por nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando tú entiendes eso, empiezas a ver la magnitud del pecado y a tomar conciencia de que cuando pecas, lo que te espera es un castigo. No importa qué pecado sea, no importa que sea una manzana, pero si pecaste, si desobedeciste la ley de Dios, te espera un castigo, ¿verdad? Entonces, esto es para que veas la magnitud, pues, de eso estamos hablando, de la magnitud del pecado, de que eso que te digan a ti, no, si esas cositas que hiciste, vives en adulterio, vives en fornicación, vives en ¿cómo se llama? Eres un ladrón, eres una persona odiosa, que odia mucho, que eres rencorosa, una persona mentirosa, y te dicen, no importa quién sea, que te diga, oh, no, no pasa nada, no te va a pasar nada, o tú eres así, sigue tu vida así. Mentiras, ese es el diablo que se hace tu amigo, como aquí, que se hizo amigo de Eva, pero ¿para qué se hizo amigo de Eva? Para que Dios la castigara y los expulsara a los dos del paraíso. O sea, el demonio, te lo voy a poner así, el demonio se hace tu amigo aquí en la tierra para que peques, porque él sabe de que un día te vas a morir. Y más pronto que temprano te vas a morir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no eres eterno. Entonces el demonio se hace tu amigo aquí para que peques, y de ahí cuando vayas al juicio ante Dios, él va a estar ahí y va a decir, mira Señor, aquí están todos los pecados que este cometió conmigo, así que este a mí me pertenece, mándalo al infierno conmigo. ¿Y qué pasa? Dios dice, es cierto, por haber obedecido a este, ahora te vas con él, a vivir con él, y haberme desobedecido a mí. Por no haberme obedecido a mí, te expulso, te saco. Entonces es cuando tú te vas, ¿y qué pasa? Allá es eterno. El castigo, el sufrimiento va a ser eterno. Entonces el demonio dice, me lo aguanto a este por unos 30, 40, 50, 60 años, pero allá eternamente le voy a estar metiendo candela. Lo voy a estar quemando, ¿verdad? Entonces, eso es parte del video que quiero hacer. Ya voy a hacer la segunda parte porque ya hasta aquí lo voy a detener. Voy a hacer la segunda parte de qué es entonces lo que tenemos que hacer para no pecar. Bueno, sigo en el otro.